Nos vamos al Parlamento porque ha llegado el presidente de la República. Sí, Laura, en estos momentos está ingresando el presidente Yamandu Orsi al Salón de los Pasos Perdidos. Lo está acompañando la vicepresidenta Carolina Cose, presidenta de la Asamblea General. También, como lo decíamos, lo está acompañando el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi. Se van a estar trasladando en los próximos minutos a la Asamblea General en la Cámara de Diputados para brindar su discurso tras cumplirse un año de su mandato. Un discurso que, según nos informaron, estaría durando aproximadamente unos 45 minutos y así se estaría realizando un balance de su gestión enfocado en el crecimiento de la economía. También va a hacer referencia a la pobreza infantil, a la situación de seguridad pública y también a la situación de educativa. Allí lo ven, que está ingresando a la Cámara de Diputados, acaba de saludar a los medios de comunicación con su pulgar y ahora sí está entrando a la antesala. Como les mencionaba, en los próximos minutos estará previsto que sobre las 19:10 ya comience a hacer uso de la palabra dentro de la sesión y posteriormente ya se van a estar dando las distintas repercusiones. Ya les decía que está anunciada una conferencia de prensa por parte del sector UNIR del Partido Colorado. Esto va a estar sucediendo minutos después del discurso del presidente Orsi para fijar posición sobre el proyecto de ley que va a estar anunciando el mandatario de crear un Ministerio de Justicia. En algunos minutos vamos a regresar con más repercusiones cuando ustedes lo crean conveniente. Muchas gracias, Julia. Ahí vemos la llegada, saludándose con todos los representantes tanto del oficialismo como de la oposición, esa característica que tiene nuestro país y que se sigue dando legislatura tras legislatura. Vamos ahora nuevamente al Parlamento, ahí vemos las imágenes, lo que decíamos, ¿no? Los abrazos que se dieron en el ingreso, acompañado además del diputado Rodrigo Goñi, ahora presidente de la Cámara de Representantes del Partido Nacional, a los diferentes representantes y en este caso al oficialismo, allí todos esperándolo en una especie de pasaje de túnel, ¿no? Acá que estaba Martín Franco y Cami, una especie de túnel le hicieron para recibir al presidente y los legisladores. Así que está todo dispuesto y anuncios, más allá de un repaso, anuncios. Juliana Perdomo nos decía, repercusiones, ya hay una conferencia de prensa anunciada por el Partido Colorado, pero el propio expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, hizo público un documento del Partido Nacional con varias objeciones o por lo menos retrucando algunas de las medidas que ya anunció que había avanzado el gobierno en ese video que se publicó el 1 de marzo, un año exactamente de la asunción del presidente Yamandu Orsi, donde marcaba algunos detalles de lo que anuncia el gobierno, decía el relato que da el gobierno y lo que ellos entienden que no es así. Construir sin destruir se llama ese documento por distintas decisiones que han entendido que van en contra de lo que tomó el gobierno anterior. Así que eso será parte también de las repercusiones políticas. Por otro lado, el oficialismo que pone esas 63 medidas presentadas en Colonia en aquel discurso en el Real de San Carlos como guía en la que ya había anunciado el presidente de la República. Se había cumplido por lo menos con el 50%, decía. Ya comienza su oratoria, así que los dejamos a ustedes allí. Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos. Álvaro. Corresponde, me parece, y creo que va a ser compartido por todos, que hoy el mensaje y el saludo tiene que ser para toda esa gurizada que empezaron las clases, las maestras, profesores, que tengan un muy buen año para los que empiezan hoy y los que empiezan mañana. Gracias, de verdad, por estar acá. Creo que ha sido una muy buena idea
esta que hace poco tiempo se inauguró con la presencia del presidente de la República en este recinto, al año del mandato. Las democracias no se sostienen solo en los derechos que consagran. Se sostienen en las obligaciones que asumimos para protegerlos. Como primer punto, quiero agradecer a este cuerpo que a fuerza de diálogo, mucho diálogo, y capacidad de acuerdo, un valor de nuestra democracia que muchas veces no reconocemos, conseguimos la aprobación inédita y reveladora de la norma madre de todo gobierno, la Ley de Presupuesto. Muchísimas gracias. Hoy estoy aquí, ante esta asamblea, por supuesto, para agradecer, pero fundamentalmente para rendir cuentas. Rendir cuentas de las obligaciones que mi gobierno asumió para que el Uruguay siga siendo lo que ha sido, es y será. Un faro del republicanismo democrático, de la seguridad jurídica y de la calidad institucional, de la democracia plena y del respeto por la ley, del desarrollo económico con inclusión social, en un mundo cada vez más radicalizado y extremista. Porque estoy convencido de que rendir cuentas es el ejercicio máximo de la democracia. Es aceptar que el poder no es patrimonio de quien gobierna, sino mandato de quien lo delega. Es comprender que cada decisión pública debe ser explicada, defendida y evaluada. Por eso me presento hoy ante ustedes, no para enumerar acciones, sino para reafirmar un rumbo. No para describir circunstancias, sino para asumir responsabilidades ante los desafíos que tenemos por delante. Este presidente está convencido de que la democracia es una acción y no un eslogan. Una acción viva, plena, que garantiza libertad y ciudadanía, que se practica todos los días, a toda hora, en todos los rincones del país, con firmeza y claridad, con convicciones innegociables, eso sí, pero también con una incansable vocación por el consenso. Vivimos un cambio de época. Hace un año asumí el gobierno de un país que celebraba 40 años ininterrumpidos de democracia, 40 años de alternancia pacífica, 40 años de institucionalidad estable en una región donde no siempre fue la norma. Hoy, esa estabilidad vale más que entonces. El mundo atraviesa una transformación estructural que no es una oscilación económica, sino que es un cambio de época. En el plano geopolítico asistimos a una fragmentación creciente, guerras sin resolución, sin explicación ni lógica aparente, conflictos que reconfiguran alianzas, una disputa estratégica por energía, minerales y tecnología, con cada vez más frentes activos, con cada vez más guerras. Las cadenas globales de suministro se reorganizan bajo criterios de seguridad nacional. El comercio dejó de ser solo comercio, hoy es geopolítica. En el plano económico persisten tensiones inflacionarias, desigualdades profundas y una discusión abierta sobre el papel del Estado en la protección social. El crecimiento, si no distribuye, no cohesiona. En el plano tecnológico, la inteligencia artificial redefine procesos productivos. La automatización reconfigura completamente el trabajo. Y la ciencia acelera descubrimientos en salud, energía y materiales. El conocimiento se ha convertido en poder estratégico.
Y en el plano democrático, observamos un fenómeno más delicado aún: desinformación, polarización, descreimiento institucional. Por eso, estoy convencido de que la democracia no puede darse por garantizada, debe ejercerse todos los días. Frente a este escenario, Uruguay tenía dos caminos: resignarse a la incertidumbre o reafirmar su identidad. Elegimos reafirmarnos. Somos un país de reglas claras, un país de convivencia, un país que entiende que la estabilidad no es inmovilidad, sino la plataforma para transformar. Porque en un mundo inestable, la estabilidad es un activo estratégico. Y en un mundo desigual, la justicia social es una obligación moral. Con acierto y con errores. Empezamos por ordenar para poder transformar. No hay transformación posible sin bases firmes. No hay proyectos sostenibles sobre cimientos frágiles. Nuestro gobierno recibió un déficit fiscal superior al 4% del PBI, el más alto en décadas. Había gastos trasladados al año 2025 por varios millones de dólares. Contratos que exigían revisión técnica y jurídica, como el tema de las patrulleras oceánicas o el proyecto Neptuno. Obligaciones sin un respaldo presupuestal muy claro. Definimos 63 prioridades estratégicas, con responsables y cronogramas. Hoy, el 82,5%, más del 80%, está en marcha de esas 63 prioridades. Ordenar también implicó fortalecer las bases fiscales del país. Ordenar las cuentas públicas no es un fin en sí mismo. Es la condición para sostener políticas sociales, invertir en infraestructura, fortalecer la salud, la educación y la seguridad. Para ello, tal como nos comprometimos, avanzamos en la implementación del impuesto mínimo global, para que las grandes multinacionales que operan en Uruguay tributen aquí. Para 2027 proyectamos una recaudación inicial en torno a los 360 millones de dólares. Esos recursos son por y para los uruguayos. Es una señal clara: Uruguay cumple, se adapta a las nuevas reglas globales y defiende su base tributaria con responsabilidad. Concretamos además una reformulación profunda de la regla fiscal mediante la ley de presupuesto. Ordenar no fue un ajuste contable de la herencia recibida, fue un acto de responsabilidad estructural. La dignidad de una sociedad se evalúa en buena medida por la calidad del trabajo que ofrece y por la justicia de los ingresos que distribuye. En 2025 se crearon 26.000 nuevos puestos de trabajo. Uruguay alcanzó los 1.755.000 personas ocupadas. Se generaron 19.000 empleos femeninos. La tasa de empleo de las mujeres alcanzó su máximo histórico. El salario real creció 2,3%. La inflación fue de un 3,5%, la más baja en 25 años. Proyectamos que las jubilaciones crecerán un 6%, 2 puntos por encima de la inflación. En mi primer año de gestión, las exportaciones de bienes alcanzaron el mayor registro histórico de la última década, superando los 13.400 millones de dólares. La 11ª ronda de Consejo de Salarios reunió 248 mesas, más de 990.000 cotizantes.
Hubo más del 90% de acuerdos cerrados y el 83% por consenso. En el sector público, consolidamos la negociación colectiva alcanzando 236.078 funcionarios del Estado. En el tercer trimestre de 2025 se abrieron 11.600 empresas, generando casi 14.000 empleos. El programa Yo Estudio y Trabajo creó 751 puestos formales. Avanzamos ahora, este año, hacia los 12.000 empleos juveniles y para eso, en un corto plazo, enviaremos a este Parlamento un nuevo proyecto de ley de empleo juvenil. Destinamos 800 millones de dólares a los gobiernos departamentales y creamos un fondo adicional de 80 millones. La mayor transferencia de recursos de la historia reciente a los gobiernos departamentales. Porque estoy convencido de que un país se construye con 19 departamentos fuertes. Sabemos que en los departamentos de frontera la situación es particular y por eso implementamos medidas específicas para zonas limítrofes. Devolución del IVA, reducción del IMESI en combustible, régimen simplificado de importación para pequeños comercios y descuentos en aportes patronales. Porque crecer no es suficiente. En la visión de mi gobierno, crecer con equidad es lo que legitima. Una sociedad se reconoce también en cómo cuida a quienes más lo necesitan. Regularizamos el abastecimiento de casi 100 medicamentos que estaban en falta. Redujimos un 15% la lista de espera en especialidades críticas. Un 6,5% de la lista quirúrgica general y un 55% el retraso en cirugías oftalmológicas infantiles. En este punto, permítanme, es de rigor reconocer y recordar la solidaridad de los médicos cubanos que permitieron que más de 95.000 compatriotas recuperaran la vista en forma gratuita. La mortalidad infantil continúa descendiendo, se ubica un 6,3 por 1.000 nacidos vivos. Construimos la Estrategia Nacional de Salud Mental. En ese sentido, impulsamos planes departamentales en todo el territorio para reducir las brechas entre departamentos y entre prestadores. Pusimos en marcha la iniciativa Acción País por Salud Mental y todo esto lo respaldamos con presupuesto. Hemos destinado recursos anuales al Ministerio de Salud y a ACE para fortalecer equipos, al MIDES para atención en contextos de alta vulnerabilidad y al programa Ni Silencio ni Tabú del INJU. Le dimos al tema la atención y centralidad que merece. Durante 2026 se implementarán 2 hospitales de día, 2 casas de medio camino, un centro de rehabilitación, una unidad de corta estadía para adolescentes en San Bois, una unidad de atención domiciliaria en Vilar de Bo, 9 equipos comunitarios de salud mental con impacto en todo el territorio nacional, 50 nuevos recursos humanos dedicados específicamente a salud mental. Además, se construirán salas de salud mental en hospitales generales y se desarrollarán dispositivos alternativos conforme a la Ley de Salud Mental.
Incorporamos la vacuna contra el meningococo al calendario sin costo para las familias. Eliminamos el pago para las cirugías laparoscópicas de apendicitis. A partir de diciembre del año pasado, toda persona que necesite un cardiodesfibrilador puede acceder sin costo. Como me comprometí, este año se inician las obras en el Hospital de la Costa en Atlántida. Con una inversión estimada en 40 millones de dólares y priorizamos 16 centros asistenciales en todo el país para mejoras de infraestructura, ampliación horaria e incorporación de especialidades. La igualdad en un país empieza cuando se nivela en los primeros años de vida. Por eso, apenas asumimos el gobierno, tomé una decisión clara: poner a la niñez en el centro. Hicimos la mayor asignación presupuestal para la primera infancia en la historia del Uruguay con la aprobación del presupuesto. Reglamentamos la Ley de Garantías para la Primera Infancia, consolidando un nuevo marco institucional para coordinar y monitorear las políticas dirigidas a niñas, niños y adolescentes. Más de 170.000 niños y niñas acceden este mes al bono vuelta a clases. Garantizando que el inicio del año lectivo no dependa del bolsillo de las familias. Con una cobertura gradual, al final del periodo, 300.000 niños y niñas contarán con este beneficio. Fortalecimos la tarjeta de Uruguay Social y el bono crianza con incrementos de hasta el 50% para los hogares de mayor vulnerabilidad. Comenzó el programa Crece desde el Pie para acompañar a la familia desde el nacimiento, articulando salud, vivienda y desarrollo infantil, para que ningún niño dé sus primeros pasos en una casa con piso de tierra. Porque estamos convencidos, estoy convencido, de que un país que invierte en sus gurises está construyendo futuro. En materia educativa dimos pasos concretos y, como lo he sostenido siempre, las políticas de este gobierno son para transformar, no para refundar. Presentamos los proyectos de creación de la Universidad de la Educación y de ampliación de la participación en la ANEP, restituyendo la voz de los docentes a la educación pública. Avanzamos en la ampliación del tiempo educativo con una hoja de ruta que llevará a 100.000 niños y niñas a escuela de tiempo completo o extendido para el 2029. Hoy, por ejemplo, gurises de la Escuela 89 de Villa Española almorzaron por primera vez en la escuela, ahora de tiempo completo. Este año duplicamos la cobertura en comedores escolares de educación media. Más de 50 comedores para que 40.000 estudiantes puedan almorzar en el liceo o en la UTU. Porque las preocupaciones de estos gurises no pueden pasar por la alimentación. Y para este año, convocamos al Congreso Nacional de Educación, el primero en 8 años. Porque las grandes decisiones sobre el futuro de nuestros hijos se construyen con la sociedad. Transformar la educación no es solo cambiar contenidos, es cambiar las condiciones en las que aprendemos y construir juntos el país que queremos ser. Este año arranca también el programa Más Deporte, Más Experiencias Educativas en 45 escuelas de todo el país. Construiremos 10 polideportivos para la educación física de escuelas, liceos y UTU
abiertos también a la comunidad. Nadie se realiza en una sociedad que deja atrás a los más frágiles. La enfermedad, la vejez, la pérdida del trabajo o la calle no pueden ser estas pruebas individuales. Cuando asumimos, Uruguay había alcanzado un récord histórico de personas viviendo en calle. Es un problema que sigue. Decidimos no mirar para otro lado. Implementamos el plan invierno con cupos ampliados y atención sanitaria. Y la emergencia, claro está, que es necesaria, pero no es suficiente. Por eso, estamos construyendo un abordaje integral que combina emergencia, salud, acompañamiento social y salidas sostenidas de la calle. Reordenamos programas sociales, seguiremos eliminando superposiciones y mejoraremos la llegada territorial porque la política social no puede ser un laberinto burocrático para quien más necesita ayuda. Avanzamos en ampliar el acceso al crédito hipotecario para familias de ingresos medios, que hoy quedan en una zona intermedia del sistema habitacional. En este quinquenio desarrollaremos 69.334 soluciones habitacionales. Los uruguayos podrán acceder al programa Primera Vivienda, que combinará subsidio al capital y subsidio a la cuota. Un instrumento estructural para que miles de familias puedan acceder a su primera vivienda propia en condiciones más justas y adecuadas a la realidad de sus ingresos. Hoy tenemos 175 cooperativas en obra, con más de 5.400 viviendas en desarrollo, en Montevideo y en el interior. Detrás de cada una de esas viviendas hay una historia colectiva que vale la pena impulsar. Uruguay registra hoy 667 asentamientos, más o menos. Esta cifra nos interpela como Estado y como sociedad. Por eso, en este quinquenio, duplicaremos el financiamiento destinado a la integración sociohabitacional. En estas semanas estamos en la recta final del diálogo social más amplio que ha tenido el país en años. Como resultado, rediseñaremos el sistema de transferencias a hogares con niños y adolescentes vulnerables, unificando prestaciones dispersas y mejorando los montos. Fortaleceremos el sistema de cuidados y avanzaremos en los cambios comprometidos en jubilaciones y pensiones. Jubilación a los 60 años para los más vulnerables, piso de protección ampliado y mejoras en el pilar de ahorro individual. En los últimos años, este país ha sido asediado por el crimen organizado, con niveles elevados de violencia y un sistema penitenciario desbordado. Tomamos una decisión, enfrentar el problema sin negar la realidad, pero sin caer en atajos que no funcionan. Avanzamos en la incorporación para fines de este año de 1.700 funcionarios policiales, 1.200 efectivos en proceso de cobertura de vacantes y 500 nuevos cargos para el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y la meta es clara, llegar cuanto antes al compromiso de los 2.000 nuevos efectivos. A su vez, reorganizamos el despliegue para que haya más policías en la calle donde se los necesita. También dijimos en campaña que reforzaríamos el sistema con 20.000 cámaras de videovigilancia. Pues bien, ya superamos esa meta. Hoy tenemos más de 20.000 dispositivos en funcionamiento, integrando pórticos, lectores de matrículas, drones y radares móviles y una red interconectada de prevención e investigación. Respaldamos institucionalmente al trabajador policial. Firmamos un convenio histórico con la Unión de Sindicatos Policiales, que incluye mejoras salariales, compensaciones especiales, la creación de la Dirección Nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial y refuerzo en la atención de la salud mental. Dimos un paso institucional clave
la creación del sistema integral de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Por primera vez, el Estado actúa como un solo cuerpo frente a este desafío. Presidencia, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía, Cancillería e Inteligencia, coordinando bajo un mismo marco. Golpeamos donde duele, en la logística, en el territorio y especialmente en el dinero. En materia de crimen organizado tuvimos resultados contundentes. Operativos de inteligencia patrimonial y seguimiento financiero permitieron capturar a líderes de bandas vinculadas al narcotráfico, desarticular redes de microtráfico con ramificaciones carcelarias e internacionales y concretar extradiciones de figuras claves vinculadas a redes de tráfico de cocaína con destino a Europa. Avanzamos en la consolidación de un modelo de policía comunitaria orientada a problemas. Fortalecimos la protección de víctimas de violencia basada en género mediante la herramienta tecnológica Élida 360. Este año iniciaremos la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad con estrictos controles y tecnología de punta para personas imputadas o condenadas por delitos que representan un alto riesgo para la seguridad pública. Asimismo, iniciamos la transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación, lanzamos la campaña nacional de alfabetización en cárceles y el Plan Nacional de Educación en Cárceles. Diseñamos el programa Más Barrio, una política integral para reducir delitos violentos y mejorar la convivencia en zonas de alta exclusión. Seleccionamos los primeros 5 barrios de intervención para el 2026. En abril próximo, comenzaremos a trabajar en Cerro Norte. Para impulsar esta estrategia de pacificación y desarrollo urbano. Avanzamos junto a todos los partidos políticos en un plan nacional de seguridad pública. Este no es un problema que se resuelva cada 5 años. Necesita mirada larga y políticas de Estado. Es por esto que tomé la decisión de enviar al Parlamento para su consideración en las próximas semanas de un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En paralelo, seguiremos fortaleciendo la política de memoria, abriendo archivos y democratizando la información. Asimismo, enviaré al Parlamento una reforma del Código de Proceso Penal elaborada por el Grupo Asesor Técnico durante el año 2025. Este proyecto de reforma refuerza garantías fundamentales, consolida la figura del juez de garantía, actualiza el estatuto de las víctimas y moderniza el régimen de medidas cautelares e impugnaciones. No rompe con lo construido, lo perfecciona. Trabajamos con responsabilidad porque este presidente entiende que el miedo no se combate con gritos, sino con Estado, con inteligencia, con profesionalismo y presencia real. Presentamos los lineamientos del Plan Maestro Ferroviario con Horizonte 2035 y estructuramos un fideicomiso financiado con peajes ferroviarios. El tren vuelve a ser parte del futuro productivo del país. El año pasado, para el 2025, casi duplicamos la participación de la flota eléctrica en el transporte público. La meta es alcanzar el 50% del transporte público en el año 2030. Estoy convencido de que el transporte también es justicia social. Reducir los tiempos de traslado es devolver tiempo de vida. Es llegar antes a casa. Es compartir la cena. Es poder ayudar con los deberes.
Y creamos junto a los gobiernos departamentales de Montevideo, Canelones y San José la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano y anunciamos la creación de 2 ejes troncales de altísima frecuencia: Camino Maldonado, Ciudad Vieja, y Ciudad de la Costa, Ciudad Vieja. Las obras comenzarán en el 2027 y proyectamos que el sistema estará operativo en el año 2029. Para ello contamos con líneas de crédito BID y CAF. El objetivo es reducir 1/3 los tiempos de viaje en los principales corredores. Seguimos acompañando el desarrollo de nuestra identidad cultural. Dotamos al Teatro Independiente de presupuestos por primera vez en la historia de nuestro país. Diseñamos la Biblioteca del Futuro para reconvertir nuestra Biblioteca Nacional y devolvimos al cine uruguayo a las pantallas públicas. Lanzamos Acá se filma, un programa que posiciona a Uruguay como destino fílmico. Esto apoya el talento nacional y confirma nuestro lugar como centro audiovisual en la región. Gobernar hoy también es saber pararse en el mundo. Al asumir, nos comprometimos a llevar adelante una política exterior de Estado, construida a través del diálogo democrático, incluyente y participativo, orientada al desarrollo integral del país y a la defensa de su soberanía. En este primer año ha quedado claro que Uruguay tiene la oportunidad y responsabilidad de desempeñar un rol proactivo y constructivo, tanto en el escenario regional como en el global. Fuimos convocados a presidir el Consenso de Brasilia, a presidir la CELAC o el G77. Recordemos además que este año, la segunda mitad, asumiremos la presidencia del Mercosur. Para un país de las dimensiones como el nuestro, el multilateralismo fue, es y siempre será esencial. Nuestra agenda de inserción comercial fue intensa y dio resultados. La misión a China fue un ejemplo concreto. Firmamos más de 30 acuerdos, ratificamos una cuota de 300.000 toneladas de carne bovina, ampliando en cerca de un 50% nuestro potencial de colocación. Abrimos una nueva modalidad de exportación de carne aviar y acordamos trabajar conjuntamente en la producción de la vacuna contra la garrapata. Este Parlamento aprobó hace pocas horas el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, que creará un mercado de 700 millones de personas. Uruguay, junto con Argentina, se convirtieron en los primeros países en completar su proceso de ratificación, con pocas horas de diferencia. En noviembre fue aceptada nuestra solicitud de adhesión al Tratado Transpacífico, conformado por 12 países que representan el 15% del Producto Bruto Mundial y más de 595 millones de personas. El 18 de febrero solicitamos formalmente nuestra incorporación a la Asociación Económica Integral Regional, integrada por 10 países de la ASEAN, más Australia, China, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda, que representan el 30% del Producto Bruto Mundial y un 1/3% de la población mundial. Nuestra política exterior es una política de resultados. Abrir mercados para lo que producimos, atraer inversiones que generen empleo y defender el interés nacional con inteligencia. La estabilidad que tanto valoramos puertas adentro también es un activo puertas afuera. Y esta estabilidad es la que nos permite negociar, atraer inversiones y generar oportunidades para nuestra gente. El agua es salud, es producción, es calidad de vida y es soberanía. Reactivamos el proyecto de represa de Casupá como pieza central de la seguridad hídrica en el área metropolitana y se trata de la mayor inversión histórica de OCE para asegurar el abastecimiento
el abastecimiento de agua potable hasta el 2045. En saneamiento, siguiendo una línea de trabajo que venía del gobierno anterior, confirmamos con una línea de crédito con Fonplata 325 millones de dólares y empezamos a ejecutar las obras en Yum, Rocha, Lascano, Minas, Aiguá, La Piedra, Progreso, Colonia del Sacramento y Isilda Polié. La meta es ejecutar 40 millones de dólares anuales, superando ampliamente los niveles históricos de inversión. Implementamos el Plan Nacional de Aguas con nuevas estaciones de monitoreo y herramientas de alerta temprana. Y en el 2026 avanzaremos con el Observatorio Hidrológico porque no hay desarrollo posible sin seguridad hídrica. El agua segura, el saneamiento universal, la transición energética son garantías de vida digna para las próximas generaciones. En un mundo que compite por conocimiento, Uruguay apuesta a producir inteligentemente, más y mejor, agregando valor, cuidando recursos, integrando gentes y regiones del país. Pusimos en marcha Uruguay Innova, articulando Estado, universidades, sistema científico y sector productivo. La prioridad del tema se refleja en los 30 millones de dólares asignados para fortalecer el sistema de innovación. Dimos un paso decisivo en la expansión del riego multipredial y a mediados de este mes de marzo presentaremos la Estrategia Nacional de Riego y una ventanilla única que simplificará trámites e impulsará inversiones. Invertir en riego es dar certezas al productor y planificar el desarrollo frente al cambio climático. Reactivamos con fuerza la política de colonización y en el 2025 escrituramos más de 9.000 hectáreas en 8 departamentos, con una inversión histórica de más de 49 millones de dólares en compra de tierras y una adjudicación que prioriza mujeres y jóvenes. Ya lanzamos el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, una amenaza que genera pérdidas estimadas en 95 millones de dólares anuales. Avanzamos en una vacuna innovadora desarrollada en Uruguay por el Instituto Pasteur. Nuestra apuesta al campo va más allá de la emergencia. A través del programa Procría, acompañamos a 1.000 productores de hasta 1.000 hectáreas con 100 técnicos extensionistas para mejorar los indicadores productivos y reproductivos de la ganadería bovina y ovina. En el INIA dimos pasos que no se daban desde hacía décadas. Volvimos a convocar al Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria, que no se citaba desde el 2007. Y lanzamos el Fondo de Promoción de la Tecnología Agropecuaria por 6 millones de dólares. Creamos la primera unidad mixta internacional con Brasil y 2 laboratorios conjuntos con China, uno en soja y otro en ganadería sostenible. La ciencia agropecuaria uruguaya no mira desde afuera el mundo que cambia, lo está construyendo. En estos días definimos la construcción de 2 nuevos data centers de Antel, uno en Pando, especializado en inteligencia artificial, con una inversión de 8 millones de dólares, y un segundo en Montevideo, para la redundancia geográfica y seguridad de la información. Y Ceibal sigue siendo ese puente entre las ideas y el futuro. En marzo del año pasado, como señal al asumir, lanzamos el primer laboratorio regional de inteligencia artificial en educación. Más de 40 proyectos innovadores presentados al mundo, casi 100.000 estudiantes aprendiendo pensamiento computacional e inteligencia artificial, casi 10.000 jóvenes compitiendo en la Olimpiada de Robótica, Programación y Videojuegos.
Este año, además, comenzaremos a iluminar las canchas de fútbol infantil en todo el país. UTE asumirá los costos de materiales y ejecución de obras y contratará cooperativas de trabajo en todos los departamentos para llevar adelante ese trabajo. Avanzamos en el diseño de una nueva política industrial con Horizonte 2050, instalando el Consejo de Industria como ámbito permanente de diálogo y poniendo en marcha núcleos productivos sectoriales. Vamos a instalar el Parque Tecnológico Regional Norte en Rivera, como polo binacional de innovación en inteligencia artificial. Tengo pleno convencimiento de que como Estado debemos poner a disposición del sector privado herramientas que faciliten la concreción de inversiones. El año pasado desplegamos un conjunto de medidas orientadas a simplificar y transformar los procedimientos vinculados al comercio exterior. También modernizamos nuestro esquema de promoción de inversiones. Redoblamos la apuesta con nuevas iniciativas, algunas de las cuales serán anunciadas en próximos días y otras a través de la Ley de Competitividad e Innovación que presentaremos ante este Parlamento en el primer semestre de este año. Este es mi plan. Más del 80% de compromisos asumidos están en marcha. Esto es un punto de apoyo, porque ahora empieza otra etapa, la de consolidar, la de profundizar, la de transformar lo que ya está en camino. Creo en un Estado que marca el rumbo, en empresas que inviertan, con trabajadores que defiendan sus derechos y apuesten al desarrollo, academia, organizaciones sociales, gobiernos departamentales. Necesitamos a la sociedad caminando junta. Sabemos a dónde vamos. Más empleo de calidad, más conocimiento aplicado, más producción con valor agregado, más integración regional, un país que exporta inteligencia, además de materia prima, que cuida el agua y la tierra, que no deja ningún departamento atrás, porque entiende que el desarrollo sin equidad territorial no es desarrollo, es concentración. Ese es el rumbo. No tengan dudas, mi compromiso es la constancia, no los gestos grandilocuentes. Mis decisiones son las que sostienen, las que se sostienen, no las que declaman soluciones mágicas. Porque la verdadera fortaleza de un gobierno está en la claridad de su dirección y en la responsabilidad de cuidar este país tranquilo que tanto nos identifica. A comienzos del siglo XX, mientras el mundo recortaba derechos, Uruguay se animó a crear su propia fórmula. El voto femenino, la jornada de 8 horas, la educación laica gratuita, la separación de la Iglesia y del Estado. No copiamos a nadie. No copiamos a nadie. Construimos algo propio. Hoy, en un mundo que se fragmenta y busca atajos, Uruguay tiene la misma obligación de siempre, ser el ejemplo de que las transformaciones profundas se construyen con paciencia, con convicción y con la gente adentro. Fuimos faro entonces, podemos serlo ahora. Un país para crecer es un país que cuida su convivencia, que no improvisa, ni cambia de dirección según el ruido del momento, que entiende que la estabilidad es un valor y que hace de ese atributo una bandera. Ese es el Uruguay que estamos construyendo, con los pies en la tierra y con la mirada al futuro, y con la convicción de que gobernar es, todos los días, hacer crecer y cuidar lo que somos, sin que nadie quede atrás. Muchas gracias.
No habiendo más temas, se levanta la sesión. Bueno, ahí veíamos entonces esta rendición de cuentas, el discurso del presidente de la República ante la Asamblea General, ahí el saludo al expresidente Julio María Sanguinetti, en esta muestra, ¿no? La ex vicepresidenta Lucía Topolansky y bueno, en ese sector que están también los secretarios de Estado sentados. Un discurso que duró aproximadamente 40 minutos, ¿no? Sí, exactamente lo que nos decía nuestra compañera Juliana Perdomo cuando repasaba este inicio, decía que sería de 45 minutos y fue exacta la duración del discurso, que pasó por un repaso pero breve, como dijo, no vinimos acá a enumerar, pero igual se tomó su tiempo para destacar algunos puntos, pero rápidamente pasó a los anuncios. Sí, exactamente. Algunos de los más importantes tienen que ver con el envío del proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también la reforma del Código del Proceso Penal con el ánimo de perfeccionar y no renovar, digamos, o cambiar lo que ya se venía haciendo. Con respecto a las medidas, hablamos de estos 63 medidas presentadas en Colonia en plena campaña. En su momento el presidente había hecho un balance, había hecho un corte ahí en un 50%. Hoy ya dice son más del 80%, 82,3%. Sin dudas repercusiones va a haber. Había ausencias en la Asamblea General. Se notaban varias bancas vacías allí y para eso le damos paso ya a nuestros compañeros, Lore. Sí, está allí Juliana Perdomo ya con las primeras repercusiones desde la oposición. Adelante, Juli. Sí, ya estamos con el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué balance se hace de este repaso que hizo el gobierno de este primer año de gestión? Y bueno, fue como haber escuchado a Fernando Pereira. La verdad es que es un relato partidario que tiene centro en una izquierda que, bueno, está teniendo mucha crítica y muchas veces esas cabecitas lo que necesitan es una bajada de línea, que es lo que le dio el presidente Orsi haciendo un diseño casi de maqueta de cosas que no han pasado. En algunos casos también mintiendo, sobre todo lo del déficit fiscal es una mentira que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Lo de colonización es una vergüenza, no hay ni una sola mujer, ni un niño, ni nada en ningún campo de los que colonización ha comprado. Y entonces, bueno, la síntesis es la izquierda buscando reivindicarse a sí misma porque con el nivel de aprobación que tiene este gobierno lo que van a hacer es básicamente escorarse hacia ahí, ¿sí? Es un discurso típico de comité, típico de Fernando Pereira. Fernando Pereira capaz que lo hacía hasta más improvisado. ¿Esperaba mayores anuncios? Sí, por supuesto. No, lo que nosotros vimos no vimos una sola cosa concreta más que la creación del Ministerio de Defensa. Después es una enorme cantidad de nombres, nombretes, cositas por ahí, que redundan en lo que la gente está viviendo. No hablaron de seguridad, de delitos. Lamentablemente no le hablaron a la gente de campo que está padeciendo una sequía machaza. Los problemas reales pareciera que no existen. No hablaron de los cierres de las empresas. Entonces es un discurso de Fernando Pereira. Típico discurso frentista para mirarse al ombligo y salida militar. ¿Un 82%? ¿Dos cárceles de máxima seguridad? Esperemos. Nosotros hemos hecho hincapié en eso. Hasta ahora no hay ni una maqueta, no hay ni un reel de las cárceles de máxima seguridad. ¿No hubo aplausos de parte del Partido Nacional en el discurso? Lo que pasa es que empezó mintiendo con el déficit fiscal, es una mentira flagrante. Entonces eso hace que el ambiente se crispe un poco. Se habló de ordenar para transformar. Sí, se habló de muchos eslóganes, ¿no? Ordenar para transformar. Se habló del agua como recurso básico en un lugar donde hoy no hay agua. O sea, lo de Casupá, no hay agua. Se habló de muchas cosas que venían del gobierno anterior sin reivindicarlo. Pero ese es el Frente Amplio que nos vamos a enfrentar en el año 26. Un Frente Amplio escorado a la izquierda haciendo discursos tipo de Fernando Pereira. En Seguridad Pública dijo que mejoró el patrullaje y que también aumentó el salario de los policías. Han sido tantos los nombretes, cositas que dijo el presidente que ahora después voy a empezar a ver qué es lo que está adecuado, qué es lo que es cierto y dónde hay mentiras. Yo le descubrí dos, la del déficit fiscal
hilo de colonización. ¿Cómo tomó que haya mencionado la Dama? Están obsesionados con eso, es lo único que lo desvela. ¿El Ministerio de Justicia? Esa es la madre de todas las batallas, ¿no? Vamos a darle el manejo de la justicia al Frente Amplio, pues ya sabemos lo que puede llegar a ser. Le pido que me acompañen porque está hablando en estos momentos el senador del Partido Colorado, Robert Silva, a quien vamos a escuchar a continuación. Del actual presidente en situaciones que afectan a la vida de la gente. Pues yo digo, acá lo importante son situaciones que afectan a la vida de la gente. Yo por eso le quiero pedir al presidente que se interioricen los temas de la educación, que es como nos enseñó Varela, la locomotora del progreso. Y hay un gravísimo retroceso, lo están viviendo las familias hoy que comienzan las clases. No se arregla panfleteando un bono, como se está haciendo. Y lo mismo sucede en seguridad, en el abastecimiento de agua potable. Hoy recibimos el informe, por eso digo, esto es como Alicia en el País de las Maravillas y nos preocupa y por eso lo estamos diciendo. Señaló que le devolvió la voz a los docentes. ¿Cómo? Que le devolvió la voz a los docentes. Saben que es un panfleto que han dicho desde siempre. Los docentes han tenido la voz siempre. Y la prueba de ello es la encuesta que se hizo pública ahora, donde la enorme mayoría de los docentes, de los directores, están de acuerdo con lo que hicimos. Y lamentablemente hubo un claro retroceso como está operando hoy. Por eso nosotros vamos a seguir defendiendo la educación y vamos a seguir trabajando por los temas que afectan a la vida de la gente. El gran ausente hoy en el discurso fue la gente, porque vino y se planteó un país que no es el que condice con la realidad. ¿Por qué la bancada del Partido Colorado decidió poner un cartel vinculado a la seguridad? Porque es lo que le preocupa a la gente. Yo le preocupo los arrebatos de cadena, lo que está pasando con los homicidios, con las rapiñas, con los hurtos. Es lo que le preocupa a la gente. Aquí se viene a decir discursos lindos, pero no a atender lo que son los problemas de la gente, y por eso pusimos el cartel de seguridad y reivindicamos cosas como la educación y las otras que he venido diciendo. Bueno, si me acompañan, tengo por aquí al senador del Partido Nacional, Martín Lema. ¿Qué balance se hace de este discurso del presidente? Ciencia ficción. A ver, primero el acto de venir a rendir cuentas en la práctica que inició Luis Lacalle Pou en el periodo pasado. Es algo que se valora, siempre que el presidente venga es valorable. Ya, del Palacio Ahora, Legislativo. En el contenido del discurso... Sí, nos vamos a las afueras entonces a la escalinata con nuestro compañero Gustavo Guisulfo y las palabras del presidente de la República, Yamandu Orsi. Habló de 2 nuevas cárceles de máxima seguridad. Después explicaremos. La zona fundamentalmente. No, después. ¡Oh, Santa Lucía! Después hablamos, después lo explicamos. ¿Son los que estaban de afuera? Bueno, justamente lo que hablábamos hoy, la protesta que se hacía hoy. Hay mucha gente inocente presa y usted lo sabe. Yo soy un trabajador rural, tengo una tobillera por una falsa denuncia y usted lo sabe. Allá hay más gente pidiendo lo mismo. Vamos arriba, presidente. Vamos arriba, no nos desquiere, ¿por qué no habla con la gente? Después habla. Hable con la gente, soy un trabajador rural, me levanto a las 6 de la mañana. Vamos arriba. Por una denuncia falsa tengo una tobillera, vamos arriba. Bueno, ahí lo teníamos al presidente Yamandu Orsi luego de estos 45 minutos de discurso frente a la Asamblea General. Nos cambió la salida, en principio estaba previsto que lo iba a hacer por la puerta de diputados, estaba incluso esta gente que estaba manifestando, intentando hablar con él. Le recordamos, es gente que protesta contra la ley 19.580, la ley de violencia de género y doméstica, argumentando que es injusta e incumple la Constitución en cuanto a que todas las personas son iguales a la ley y que con este sistema no se está permitiendo. En fin, tuvo un acercamiento con uno de los voceros de esta organización. Ustedes vieron justamente el diálogo que se provocó. El presidente no prestó declaraciones a la prensa más que un saludo, como ustedes estaban viendo. Muchas gracias, Gustavo. Allí nos mostraba entonces la salida del presidente y este abordaje de ese grupito de hombres que están allí manifestándose. Volvemos al interior del Palacio. Así es, vamos ahora con las declaraciones del oficialismo. Julia, adelante. Pero en este momento está Sí, ya estamos en compañía del senador Daniel Cayani. ¿Qué análisis se hace de este discurso? Bueno, yo creo que fue un discurso muy bueno, hizo un presidente Orsi un balance de su primer año de gobierno, un gobierno que cumplió con lo que se comprometió con la ciudadanía, que se está haciendo cargo de las principales problemáticas que tiene el Uruguay. El Uruguay está mejor que hace un año en un conjunto de materias importantes, en materia de crecimiento económico, en materia de crecimiento del salario real, en materia de crecimiento del empleo, en materia de seguridad. Sin duda falta mucho, pero bueno, también hubieron anuncios importantes que, entre otras cosas, dan cuenta de
de los principales desafíos que tiene Uruguay de futuro, la necesidad de crecer, cuidando a los que están más sumergidos, a los más vulnerables, la necesidad de aumentar los desafíos de la producción y el trabajo, sin duda son muy importantes en un mundo que cada vez avanza a pasos agigantados, la necesidad de la inserción internacional, la necesidad de también al mismo tiempo estar más seguros y más cohesionados, y también al mismo tiempo crecer en todos los rincones del país, no solamente en Montevideo, sino en el conjunto de los departamentos del interior. Esos son desafíos muy importantes que el Uruguay tiene por delante. Seguramente algunos de esos van a estar también vinculados a proyectos de ley que va a mandar el Poder Ejecutivo, que adelantó el propio Presidente de la República, aquellos aspectos que hacen a la competitividad, a la innovación, aspectos que hacen también a la seguridad, con la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, aspectos que hacen a nada más ni nada menos que compromisos que el Uruguay y el gobierno asumió en la campaña electoral de disminuir la edad de jubilación para que los uruguayos y uruguayas puedan jubilarse a los 60 años quienes puedan, y quienes puedan también continuar trabajando puedan seguir trabajando, de mejorar las transferencias monetarias y sobre todo de mejorar las condiciones para que en el Uruguay existan oportunidades para todos. Y bueno, eso creo que también es un desafío. Y desde el Partido Nacional señalaron que el presidente mintió y que no recibieron el país con ese déficit fiscal. No, creo que los números son elocuentes. Hay un déficit muy importante, el más alto de los últimos 35 años. Lo dijo el ministro de Economía en la propia trabajo de la rendición de cuentas, en el propio presupuesto quinquenal. Lo que está haciendo este gobierno es justamente apostando a crecer en materia de ingresos, que la actividad económica crezca, que haya inversión, que haya trabajo, al mismo tiempo que crezca el ingreso de los uruguayos. En un año creció la misma cantidad, el salario real creció lo mismo que creció en 5 años del gobierno anterior, crecieron las jubilaciones y pensiones. Eso alcanza, no, sin duda que todavía falta porque hay muchas postergaciones, pero me parece que decir que el presidente miente es algo muy grave, ¿no? Me parece que debemos levantar un poco el nivel del debate, debemos debatir ideas más que catalogar las acciones o las decisiones que toman los gobernantes, y también al mismo tiempo proponer alternativas, porque es muy fácil decir qué es lo que no se está haciendo bien sin señalar lo que posiblemente puedan hacer en caso de ser gobierno. Senador, ¿cómo se va a trabajar vinculado a los anuncios la creación del Ministerio de Justicia? Hay resistencia, recién hablábamos con Pablo Mieres a propósito, señala que es un ministerio que está con nombre y apellido y que de hecho no apoyaría. ¿Cómo se va a coordinar el trabajo con la oposición? Bueno, a ver, esa es una iniciativa que ha venido del Poder Ejecutivo. Es medio extraño porque la mayoría de los partidos políticos lo tienen todos en los programas que le presentan a la ciudadanía, pero algunos ahora han dicho que en función de que el gobierno actual va a mandar un proyecto, están diciendo que no están de acuerdo. Me parece que no sería muy correcto, primero que nada, ponerse algo que no saben qué contenido tiene, salvo que es una idea. Después, al mismo tiempo, me parece que el Uruguay tiene que mejorar las condiciones de acceso y las garantías para que los ciudadanos y ciudadanas del Uruguay mejoren la seguridad de nuestro país y la justicia, el acceso a la justicia. Creo que un ministerio podría, entre otras cosas, mejorar eso. Todos estamos de acuerdo. Ahora hay que ponerle cascabel al gato y no hay que decir vamos a hacer esto para después no hacerlo. ¿Cuándo ingresa finalmente el proyecto? Cuando lo envíe el Poder Ejecutivo, seguramente en estas semanas. Le pido a Manuel que me acompañe, disculpen la desprolijidad porque estamos en vivo, pero tengo por aquí al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué balance se hace de lo emitido por el presidente? Un mensaje pensando en la población en general, por un lado en la reafirmación de conceptos democráticos y además que apuesta al crecimiento con la igualdad de oportunidades. Yo creo que ese es el gran mensaje, que no se trata que es un país solo crezcan algunos, sino que crezcan todos. Y los énfasis estuvieron en las políticas sociales. Desde ese lugar creo que fue un discurso que buscó sumarse al desarrollo de un país que tiene que apostar al futuro. Señaló que se le devolvió la voz a los docentes y la participación. Sí, ese proyecto de ley entra acá en Cámara de Diputados, ahora nomás, en estas semanas. También la Universidad de la Educación, y esos son dos aspectos absolutamente emblemáticos en un país que en la educación tiene que tener un fuerte énfasis. E insisto, se ratificaron los compromisos que en la campaña electoral hicimos y que están en marcha en un enorme porcentaje. Por eso la tranquilidad del rumbo, el
que la gente tenga bien claro que sabemos a dónde vamos y el dónde vamos tiene que ver con el compromiso que asumimos cuando nos comunicamos en campaña. María, dijo el presidente, venimos a transformar, no a hacer refundaciones. ¿Usted está de acuerdo con eso también en materia educativa? Sí, claro, porque además es como que, a veces uno llega a un lugar y tiene un exceso de confianza o simplemente un acto de pedantería y sentís que cuando vos asumís una responsabilidad creés que el mundo empieza contigo. Me parece que los uruguayos no somos así y que el mensaje del presidente sintoniza con aquello que tenemos que tener humildad a la hora de asumir las políticas públicas, porque no empiezan las cosas con un gobierno y mueren con él. Acá hay cosas que queremos cambiar, que estamos cambiando, pero también somos parte de un proyecto que es el país en su conjunto. Muchas gracias. Bueno, a mis espaldas tengo al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Pereira, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué análisis del discurso? Bueno, claramente cuando un gobierno de izquierda promete, cumple. Hoy quedó corroborado que simplemente en el primer año de gobierno se priorizaron los salarios más bajos, el salario creció 2.3%, lo mismo que creció en todo el periodo del gobierno anterior. Se crearon 26.000 puestos de trabajo, 19.000 de los cuales son puestos de trabajo para mujeres. Se trazó una estrategia nacional de desarrollo en todo el discurso que no quiere dejar a ningún departamento afuera ni a ninguna persona afuera. Se colocó la prioridad en pobreza infantil. Hoy creo que los uruguayos nos podemos mirar a la cara y decir, supimos cumplir. Y este es tan solo el primer año del gobierno. Hubo muchas de las cuestiones que fueron de evaluación de la gestión del año, pero también mucha cosa de perspectiva, de lo que los uruguayos van a poder acceder en el año próximo. Esto es una cuestión sumamente importante para la sociedad, que los gobiernos prometan y luego cumplan en políticas de Estado concretas, en políticas públicas concretas como quedaron claramente establecidas con el bono escolar, el fortalecimiento de la inteligencia artificial, el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, el fortalecimiento de los comedores en los liceos, la extensión del tiempo extendido, que créanme que tanto para las niñas y niños como para las madres y padres es una información relevante. Se va a llegar a 100.000 niños que van a poder ir a tiempo extendido y tiempo pedagógico antes del 2030. Los anuncios de hoy fueron realmente muy potentes para la vida de los ciudadanos, que lo que hay que hacer es mejorarles la calidad de vida, y este gobierno lo está haciendo. En sala hubo legisladores con cartelería pidiendo por seguridad y también por países, la democracia de países como Cuba y Venezuela. ¿Qué le pareció? Y que es un país democrático. Todos nos podemos expresar. Nosotros, de hecho, el sábado nos expresamos en solidaridad con el pueblo cubano. Hicimos 5 caravanas distintas y nos pudimos expresar. Si hay diputados que entienden que esto de la cartelería es un procedimiento, no me parece para nada mal, tienen derecho a expresarse. En Uruguay la democracia es plena y esa democracia plena, esa libertad de expresión hay que defendérsela a todos, también a los periodistas, sin presionarlos, sin molestarlos, dejándolos trabajar, ¿no? Pereira, usted ha hecho referencia en las últimas declaraciones a que vuelve el FAT Escucha. ¿Entiende que eso está faltando de parte del gobierno? Entiendo que el FAT Escucha es una herramienta formidable de contacto entre el gobierno, el partido y la sociedad. Y que ahí nosotros vamos a tomar nota de cuáles son los aspectos por los cuales la sociedad tiene algunas molestias con nosotros. Ahí vamos a tomar nota de cuáles son las demandas sociales que todavía no están satisfechas y sobre todo vamos a dar respuesta a lo que ya hemos hecho. Entonces, la escucha es una cosa muy importante, es prestar atención y colocar el corazón en el otro, en lo que está pensando. La comunidad espiritual del Frente Amplio pudo visitar 2.000 organizaciones sociales durante el primer FAT Escucha y piensa que en este segundo FAT Escucha va a llegar a la misma cantidad, fortaleciendo no solo el Frente Amplio, sino el diálogo del Frente Amplio con la sociedad. Se instala el proyecto de Ministerio de Justicia, el Partido Nacional ya mostró sus reparos. Es complicado, ¿no? Porque Pereira, la que campaña estuvo allí presenciando entonces el discurso del presidente. Volvemos a contactar con Gustavo Guisulfo. Sí, nos vamos entonces ahora con otro... Sí, porque estamos... Sí, está buscando conclusiones, estamos con los integrantes del gabinete y justamente Yamandu Orsicia hablaba mucho del área social, hablaba de la gente en situación de calle, hablaba de la prioridad de la infancia para este gobierno y el sistema de cuidados. Y bueno, para
hacer un resumen de más o menos de lo que dijo el presidente Orsi. Estamos justamente con el responsable del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué conclusiones, Sibila? Bueno, en primer lugar que fue un discurso con mucha centralidad en los temas sociales, ¿no? Y esto identifica un gobierno con las características de este gobierno, un gobierno con mucha sensibilidad por los temas sociales y un gobierno que tiene la convicción que transmitió tan claramente el presidente de que no se trata solamente de crecer, sino de crecer y distribuir, de crecer con inclusión, de crecer con integración social. Esa búsqueda de la igualdad está en el horizonte de todo lo que hacemos y bueno, allí estuvieron muchos temas en los que trabaja el Ministerio de Desarrollo Social y en los que trabaja todo el Estado, ¿no? Tú mencionabas algunos, el tema de la primera infancia y la infancia y la adolescencia como un tema medular. El próximo 12 de marzo vamos a estar reuniendo por primera vez el Gabinete de Primera Infancia y Adolescencia que creó la Ley Gapia. Este es un instrumento más para seguir aportando al cambio en ese sector de la sociedad tan estratégico para el país. Este año aumentamos el bono crianza en un 50% para los hogares que perciben TUS doble, un 25% para los que perciben TUS simple, creamos la canasta de higiene menstrual. Este año también con el presupuesto que se aprobó en el Parlamento por parte de todos los partidos políticos, estamos expandiendo mucho los programas de atención a los sectores en mayor vulneración, vinculados a calle, a salud mental, a personas privadas de libertad que egresan del sistema de privación de libertad. Vamos a estar presentando en pocos días esa estrategia de abordaje integral para calle que mencionaba el presidente. El año pasado aumentamos más de 140% la atención en dispositivos de emergencia, más del 50% de los cupos globales del sistema, en fin, muchas áreas, la política alimentaria, la política de cuidados en la que estamos trabajando mucho. En ese sentido, la gente en situación de calle comenzó hace poco tiempo el plan calle y hemos dejado de ver, por lo menos en las calles céntricas, a las personas que pernoctaban en la vía pública. ¿Dónde está esa gente? ¿Qué va a pasar con esa gente? Bueno, estamos trabajando mucho para que no sea solamente salir de un lugar y volver a otro, ¿no? Recibir a las personas, derivarlas a dispositivos más adecuados para cada realidad. Este es un tema país, es un tema que está afectando a todo el Uruguay, no solamente a Montevideo y al área metropolitana, y en el que estamos trabajando muchísimo con dispositivos especializados en salud mental, con derivaciones a comunidades terapéuticas también para consumo problemático de sustancias. En fin, hicimos un gran esfuerzo el año que pasó y estamos haciendo un gran esfuerzo también este año. Ministro, el presidente anunció que va a enviar un proyecto de ley para abordar el tema del trabajo juvenil. Me imagino que también lo habrá trabajado con el INJU. Sí. ¿Cuáles van a ser los puntos que toca este proyecto? Bueno, en la medida en que el proyecto esté en conocimiento del Parlamento vamos a profundizar en eso, pero es muy importante decir que ya este año hubo avances importantes en materia de empleo juvenil, con el programa Yo Estudio y Trabajo que el presidente mencionó, pero además estamos trabajando para transversalizar esta mirada del empleo juvenil en todas las políticas de empleo del Uruguay. Uruguay generó decenas de miles de puestos de trabajo este año, eso es parte también del balance que hoy estuvo planteado y bueno, ahí está una mirada puesta específicamente en nuestros jóvenes, como también lo estamos poniendo en los temas de salud mental, que es un tema en los que apostar particularmente a adolescentes y jóvenes es un esfuerzo que el gobierno está haciendo. Bueno, ahí digamos la palabra del ministro de Desarrollo Social, luego del discurso entonces ante la Asamblea General. Todas estas repercusiones, los anuncios, la reafirmación de conceptos que vertió el presidente en su discurso, vamos a analizarlo luego de la pausa. Así que 091-353-949 es el WhatsApp para estar en contacto. Saludamos a todos los oyentes que siguen esta transmisión especial y este programa especial de Noticias 5 a través de Radio Uruguay 1050 AM y 94.7 FM. Vamos a una pausa y ya venimos. Dialogamos con el doctor en Ciencias Políticas Daniel Chaschetti tras esta pausa. Porque somos trabajadores como vos, sabemos lo que vale tu trabajo. Así como vos enseñás los primeros movimientos de ballet, nosotros te asesoramos desde el inicio de tu vida laboral. Así como vos ampliás las redes de tu emprendimiento, nosotros estamos donde vos estás. Entendemos tu esfuerzo, te escuchamos y te acompañamos en cada paso. República FAB, le damos más valor a tu trabajo. Cada paso es un sueño que camina. Podés soñar con salvar vidas o con diseñar, descubrir, transformar, navegar, construir, hacer historia.
Más de 170.000 niñas y niños de escuelas públicas recibirán el bono vuelta a clases en marzo. Porque todas las oportunidades empiezan en el mismo lugar. Presidencia de la República. Un país para crecer. Desobedientes. Martes y miércoles a las 21. Una serie documental que en 8 capítulos busca desentrañar más de un siglo de revoluciones cotidianas en Uruguay. Un retrato del espíritu de mujeres y disidencias que se atrevieron a desafiar lo establecido, tejiendo nuevos caminos hacia la igualdad. Desobedientes, en el mes de la mujer. Nos espera un verano de... Never thought I'd be this excited about by 3 countries. Ça va être magnifique. The greatest show on earth. Mayor espectáculo del planeta. Guys, but I am pumped. The sound of World Cup soccer is coming to North America. Are you in? The rhythm of the FIFA World Cup is going to take over. Con más Noticias 5, ya saludamos y le agradecemos la presencia del doctor en Ciencias Políticas, Daniel Chaschetti. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotras para hacer el análisis de este discurso. Pero ya volvemos en vivo al Parlamento. Allí está Gustavo Isulfo con la ministra de Industrias, con Fernanda Cardona. Hubo anuncios concretos, por ejemplo, de una ley de competitividad. Adelante, Gustavo. Tiempo y del retiro del Uruguay, ¿qué valoración hace sobre este punto? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, se imaginarán que me parece muy bien. Yo fui una de las primeras ministras citadas en abril del 25 por la Comisión del Senado de Industria, donde ya había una lista bastante grande de empresas que tenían problemas estructurales. Siguen estando en el tapete discutir siempre estos temas y poder intercambiar como corresponde con todos los insumos que tenemos para dar, porque realmente avanzamos en un diagnóstico y en trabajo y en propuestas. Así que bienvenido sea, justo uno de los parlamentarios que es uno de los que nos convocan, recién nos cruzamos, estuvimos ahí hablando, así que me parece muy bien. Por supuesto que estamos elaborando ese informe para dar toda la información, como hizo recién el presidente. Tenemos todos los datos, así que bienvenido será la convocatoria cuando tenga que ser y intercambiaremos como corresponde. Ministra, el presidente hacía referencia de un año de estabilización fiscal y en un montón de aspectos. Este 2026 nos encuentra con la firma del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea.
¿Cómo se garantiza la competitividad de la industria uruguaya frente al desafío que supondría competir contra los futuros aliados del bloque europeo? Bueno, algo de lo que le comenté ahora a tu compañera, a tu colega, me parece que nosotros venimos hablando, nosotros nos encontramos con estos problemas estructurales desde que asumimos hace un año. Es decir, hace un año que estamos trabajando varios ministerios a la vez para tener herramientas que realmente contemplen el tema de competitividad, volver a poner a la industria en el tapete, como dijo el presidente también, mencionó específicamente la política industrial al 2050, mencionó los núcleos productivos, el Consejo de Industria, y tiene que ver con un trabajo en conjunto, porque como también dijo el presidente hoy, nosotros estamos elaborando políticas con presencia territorial y escuchando a todos los actores que tienen que estar. Entonces, esto es un desafío, la Unión Europea-Mercosur, creo que también los compañeros de gabinete, el canciller Lubetkin y el ministro Done, cuando comparecieron a la comisión, fueron muy claros. Es un gran desafío para Uruguay, es una gran oportunidad también para poder estar a la mesa de realmente lo que se va a discutir en ese tema. Y la escala de Uruguay y los problemas de competitividad vienen hace muchos años. Entonces, en realidad es una oportunidad más, pero nosotros tenemos que seguir trabajando en el día a día para sostener la industria nacional, para tener herramientas, y eso lo venimos trabajando hace muchos meses, así que para nosotros esta discusión no tiene que ver ahora con Unión Europea-Mercosur, si bien es un punto que por supuesto hay que estar preparados, porque como también decía el presidente recién, nosotros tenemos misiones que están siendo planificadas para abrir mercados, y cuando eso ocurra Uruguay tiene que estar preparado, y para eso tiene que haber toda una fase primaria de la industria preparada, también la fase secundaria con tecnología que realmente podamos estar, y también tenemos que tener acuerdos, grandes acuerdos, para que justamente los temas laborales que estamos teniendo y la conflictividad realmente no sean un obstáculo en ese sentido. Entonces, para nosotros, por eso, el Consejo de Industria y los núcleos productivos, que lo integran trabajadores, trabajadoras y también los empresarios y la academia, es algo absolutamente importante para políticas públicas que realmente tengan eficiencia. En ese marco de perspectivas, ¿cómo se hace para, de alguna manera, evitar que las empresas internacionales continúen yéndose del país como ha sucedido en el último año? Bueno, hay decisiones que, como también decían en la comparecencia los colegas ministros, no van a tener que ver solo con Uruguay. Uruguay tiene que tomar decisiones internas que realmente ayuden a eso, en lo que tiene que ver con temas arancelarios, en lo que tiene que ver con ayudarlos a bajar los costos de producción, en lo que tiene que ver con conversar todo el tiempo para poder abrir mercados y poder ayudarlos a diversificarse e internacionalizarse, y todo eso es lo que estamos hablando en los núcleos productivos. ¿La conflictividad sindical es un elemento de eso? Yo creo que nosotros lo venimos hablando mucho con los sindicatos y ellos saben que es así. Me parece que, por supuesto, es una herramienta que corresponde, que los trabajadores y trabajadoras la tienen, pero que realmente en este momento tenemos que trabajar muy mancomunadamente para que justamente las medidas impliquen la defensa de la industria nacional, y no generarnos más obstáculos, más problemas. Entonces, por eso es importante esto que te decía, los ámbitos que hoy hablaba con Danilo Dárdano, hoy me llamó el presidente de la Confederación de Sindicatos de la Industria, y justamente hablábamos estamos teniendo reuniones semanales. Hoy tuve al sindicato de la AMBE, tuvimos una reunión con ellos, a la empresa la vemos esta semana. Esto requiere de una gestión absolutamente diaria y una presencia nuestra de oída y de acción que tiene que estar todos los días. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Ahí teníamos entonces a la ministra Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería, haciendo un breve balance de lo que fue este largo discurso del presidente Yamandu Orsi y refiriéndose específicamente a temas que involucran a su cartera, que seguramente seguirán analizando desde allí, desde estudios. Bien, Gustavo, muchas gracias. Volvemos al Parlamento con Juliana Perdomo. Está con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y también hubo referencias específicas al vínculo con el interior y a las transferencias que calificó de históricas el presidente a propósito de los gobiernos departamentales. Le damos paso a Juliana Perdomo. Sí, exacto, Lorena, ya estamos en compañía del intendente de Paysandú. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué análisis se hace del discurso del presidente? Habló de la situación de empleo, de la creación de puestos de trabajo. ¿Cómo lo analiza en función de lo que está sucediendo en el departamento? Siempre es bueno que un gobernante rinda cuentas, ¿no? Sobre todo lo que es la Casa de la Democracia, la Casa del Pueblo. Y obviamente un discurso creo que optimista para lo que viene. Está bien, me parece que el presidente está en condiciones de hacer anuncios para lo que viene. Y segundo, donde usted ponga el termómetro es también cómo afecta, ¿no? Si el presidente dio números auspiciosos en materia de empleo, de generación y de creación de empresas,
obviamente esa información a quienes vivimos en lugares donde hoy tenemos el empleo amenazado. O sea, en pocos días tenemos problemas con ANBEP, que mandó el 90% de su plantilla al seguro de paro. Tenemos problemas con Fricasa, que está paralizada. Tenemos problemas con Paicuero. Tenemos problemas con la planta de cementos, que está anunciando que va a reubicar y se van a ir de Paysandú seguramente fuentes de trabajo. Tenemos uno de los índices más altos de desempleo en el litoral. Entonces, si usted me habla de creación de empleos a mí, le voy a decir, yo me permito ser escéptico. Lo que veo con optimismo es el compromiso del presidente de enviar en el primer semestre de este año una ley que hable de competitividad. Y ahí es donde se juega realmente el partido, ¿no? Porque de una vez por todas el Uruguay tiene que discutir cómo hace para generar incentivos para dejar de estar contra las cuerdas. O sea, hoy estamos contra las cuerdas en materia de empleo. Hoy abrimos el diario y todos los días nos damos cuenta de que hay empresas que están mandando gente al seguro paro. Bueno, y de hecho el Ministerio de Trabajo, cuando habla como idea para salir de esta situación, de este trance, que habla de tener que dar avisos ante los despidos, yo creo que se sincera que estamos contra las cuerdas en materia de empleo. Bueno, el aviso que el presidente dio, el anuncio que habla del presidente en materia de competitividad, creo que dan en el clavo, porque si seguimos con los costos, si seguimos con, sobre todo al norte del Río Negro, que cada vez es más caro producir, donde la logística se complejiza, la viabilidad de los emprendimientos, si no resolvemos eso, vamos a estar destinados a ir cerrando, ver todos los días cómo vamos cerrando persianas, ¿no? Habló de un proyecto de empleo juvenil. También, por eso yo soy optimista, me corresponde ser optimista, pero también siento que a veces la ansiedad. El presidente nos pidió paciencia. Y yo entiendo de que nos tenga que pedir paciencia. Los uruguayos todos queremos ver, el ser humano quiere ver resultados inmediatos, ¿no? Pero también es cierto que si usted no toma medidas pronto, si el presidente, si el gobierno no toma medidas prontas, la cosa se va a seguir complicando, lamentablemente. Y cuanto más lejos de los centros de consumo, cuanto más lejos de zona metropolitana, cuanto más lejos de Montevideo, peor va a ser. Mire, hay algo que creo que hoy cambió también una óptica. Venimos de un discurso, venimos de un planteo en donde se habla de que no hay plata, donde hay un clima de austeridad. Pero también venimos de un planteo en donde se van a destinar casi 600 millones de dólares por parte del gobierno a resolver un tema que estoy conteste que hay que resolverlo, que es el tema de la movilidad, tanto en Montevideo como en Canelones. Bueno, si hay recursos y si el Uruguay está en posibilidad de endeudarse para eso, repito, algo que hay que hacer, no estoy diciendo que se deje de hacer, bueno, hay recursos para otras cosas, para atender la viabilidad de las empresas en el interior, para erradicar emprendimientos, para no perder más trabajo, para el tema de la caminería rural, para fortalecer los sistemas productivos, que en definitiva, si el dato de la realidad es que la ganadería y parte de la producción agropecuaria subieron, acrecieron y mejoraron lo que son la calidad exportadora uruguaya, bueno, tiene que haber recursos para sostener ese sistema también. Muchísimas gracias, Oliver. A usted, por favor. Bueno, hasta allí la palabra del intendente de Paysandú. Nosotros seguimos trabajando por aquí y los volvemos a convocar. Muchas gracias, Juli. Bueno, vamos a dialogar entonces con el doctor en Ciencia Política, Daniel Chaschetti, profesor, investigador de la Universidad de la República. Bueno, un discurso de 40 minutos, más o menos lo esperado, pero hubo algunos anuncios concretos, me gustaría empezar por ahí, que ya han sido nombrados en las repercusiones, este proyecto de ley que se espera enviar al Parlamento rápidamente para la creación del Ministerio de Justicia, la creación de 2 cárceles de máxima seguridad y por otra parte también modificaciones al Código del Proceso Penal. Sí, en verdad un discurso de este tipo es la primera vez que un presidente frente amplista lo hace, ¿no? Hay que recordar que la Constitución no obliga al presidente a ir al Parlamento a presentar oralmente el informe. Normalmente los presidentes frente amplistas y los presidentes colorados enviaban informe en papel, ¿no? Uno incluso puede revisarlos, son muy aburridos porque en general hay una presentación y luego ministerio a ministerio qué se hizo o qué se piensa hacer, ¿no? Es más divertido cuando va el presidente y lo puede narrar. El tema es que, bueno, este gobierno tiene un problema de opinión pública, ¿no? Es decir, su saldo, digamos, como que no tuvo luna de miel, ¿no? Rápidamente se le fumó y necesita recuperar apoyo. Creo que hoy salieron 2 encuestas donde no le va muy bien. Y bueno, Factum, por ejemplo, da un 41% de aprobación, 37%... En realidad, 41 de desaprobación, 37 de aprobación, subiendo 2 puntos, pero lejos del 55% y la adopción daba que tenía mucho la peor. calle Pou. La adopción da mucho peor. Entonces, digamos que esta es una oportunidad que tiene el presidente, bueno, para hablarle a la ciudadanía, ¿no? Es decir, además, la postura, el discurso fue ágil, se podía escuchar tranquilamente, no fue aburrido.
Es una oportunidad de comunicarse directamente con el público y bueno, la narración transcurre entre dos lógicas, ¿no? Una es lo que se hizo y otra es lo que se va a hacer. Entonces muchas veces nos confundimos, ¿no? Si todo lo que se dijo se hizo o si todo lo que se dijo se está por hacer. Y hay de las dos cosas, ¿no? Tú ponías especial énfasis en estos 3 proyectos que van directamente vinculados al tema de la seguridad, ¿no? Ministerio de Justicia, el Código del Proceso Penal y las cárceles. ¿Mencionaste las cárceles? Sí, dijo dos bueno, pero cárceles eso no de necesita un máxima proyecto seguridad. de ley. Eso yo creo que eso es directamente una decisión. Sí, lo mencionaba como anuncios concretos de algo que se va a hacer, ¿no? Exacto. El punto está en que, bueno, en cada rubro vemos alguna de las dos cosas. El documento que emitió la Agencia de Monitoreo de las Políticas Públicas que conduce Gustavo Leal está por detrás de este discurso. Y uno cuando mira encuentra que el 82% de los 63 compromisos que el gobierno tomó o que presentó en campaña están implementándose, pero eso no quiere decir que es el resultado, ¿no? Pero bueno, yo diría que acá hay como una toma de posición pública, una publicidad de lo que el gobierno hace o de lo que va a hacer. Me parece que está tratando también de resolver esa crítica que muchos analistas le hemos hecho de que, bueno, el manejo de la agenda muchas veces no está centrado en ciertas prioridades. Acá aparecieron prioridades muy fuertes. Yo digo, la seguridad es una, la primera infancia. Y bueno, y finalmente la idea que me queda es que, bueno, es que la oposición en estos pocos, este paneo rápido que ustedes hicieron, tiene como distintos tonos, ¿no? Tenemos desde una postura radical, casi recalcitrante, opositora recalcitrante, como la de Da Silva, ¿no? Donde, bueno, está todo mal. Sí, acusa al presidente de mentir. Exacto. Algo más intermedio, que fue, me parece, lo que vimos de Robert Silva, y otra postura, la del intendente de Paysandú, ¿no? Donde, bueno, por un lado le parecía bien el tono. Entonces, digamos que esa es una ventaja que tiene el gobierno. La oposición no coordina o tiene problemas para coordinar, le cuesta interpretar del mismo modo. Es lógico porque son partidos distintos, gobernaron juntos, pero en la oposición se comportan distintos. Y bueno, me parece que dentro de todo, me parece que este evento es algo que termina favoreciendo al gobierno, porque aparece Orsi como posicionado, como activo, como intentando mejorarle la vida a los uruguayos. Hay que ver si los uruguayos notan esas cosas que se dice que se están haciendo, ¿no? Sí, eso antes de pasar a la oposición, que son apuntes también interesantes, cómo queda la figura del presidente Yamandú Orsi, donde lo vimos reiterar en muchas oportunidades. Yo voy a mandar, yo voy a enviar, yo tengo pronto un proyecto, esa cosa de soy yo el que manda, que también se ha cuestionado mucho. Buenísimo el apunte porque me lo había salteado, pero eso impresiona un poco, porque viste que muchas veces, por lo menos en Uruguay, en los discursos, la primera persona del singular es vista como un acto de poca humildad, ¿no? Sino más bien de egocentrismo prácticamente del que habla. Incluso teníamos presidentes como Tabaré Vázquez que hablaba en plural. Sí, y muchos políticos lo hacen, ¿no? Exacto. Y él utilizó la forma, yo voy a hacer esto. Me parece que eso lo que apunta es a mejorar su imagen, a hacerse cargo de las críticas que tuvo por algunos errores de comunicación que vimos en el año pasado. Y bueno, me parece que en definitiva fue un escenario bastante, digamos, ventajoso, y que es un buen punto de inicio para el año político, que es el segundo. Es todavía un año que tiene ventajas, el gobierno, es decir, está lejos la elección. Uno debería esperar que la oposición no pise el acelerador, aunque en el primer año estuvo por encima de lo esperado. Por ejemplo, hubo 6 interpelaciones cuando la media histórica del primer año son 2. Pero bueno, me parece que el segundo año, el primero, segundo y tercer año son años para implementar, para hacer
Y bueno, ya sobre el final del mandato es un poco más complicado. ¿Sabés que la calle Padre decía, la calle Herrera, ¿no? Decía, el primer año es de oro, el segundo año es de plata, el tercero de bronce, el cuarto y quinto, olvídate porque te pasan por arriba. Y bueno, me parece que eso debería tenerlo bien presente el gobierno. Son oportunidades únicas que tienen que aprovechar. Y bueno, me parece que eso es un poco lo que está tratando de hacer Orsi, ¿no? Orsi prometió que este año va a ser de consolidación de medidas que ya están en camino, con este porcentaje de los anuncios del 83,5% de las 63 medidas anunciadas ya en marcha. Que no se note, está vinculado a esta revolución de las cosas pequeñas, invisibles. Lo que pasa es que la política pública... al centro del ring que puede tener la oposición, por ejemplo, a través de estas 6 interpelaciones número récord. Lo que pasa es que la política pública es compleja, ¿no? Digamos, la política pública tiene distintos etapas, ¿no? Es decir, está la etapa de diseño, la etapa de aprobación, la etapa de implementación y la etapa de control. Digamos que muchas de estas medidas están en plena etapa de implementación, ¿no? Entonces, la gente eso no lo va a notar. Por más que le digas que el 82% se está haciendo, los resultados vienen después. Digamos que, por ejemplo, si en salud se está tratando de acortar los tiempos que la población tiene que esperar para poder ver a un especialista, eso solamente se va a ver con el tiempo. Entonces, digamos que, bueno, muchas de las cosas que se dijeron hoy tal vez se podrán empezar a notar en el 2027, en el 2028. Lo interesante es saber que el gobierno se está haciendo cargo, ¿no? de algunos de los problemas que realmente le preocupan a los uruguayos. Te voy a dar un ejemplo. Yo me pregunto si el tema de la población de calle, que creo que es uno de los principales problemas, por lo menos que tenemos en el área metropolitana, si la estrategia que tiene el gobierno es suficiente. Siempre que se habla de la población de calle se habla del plan invierno, ¿no? Es decir, pero son como soluciones ad hoc, porque no están apuntando a resolver. Bueno, hoy se anunció un abordaje integral. Un plan integral, un plan integral. Bueno, tenemos que ver en qué consiste, ¿no? Cuáles van a ser las características de ese plan, cómo se va a implementar. Es bueno que el gobierno diga que se va a hacer cargo de los problemas, que son lo que la gente está preocupada. Por ejemplo, el tema de la seguridad, que es el principal tema según todas las encuestas. Bueno, hay un plan del Ministerio del Interior que no lo conocemos todavía. Lo que dijo Orsi es muy parcial. Vamos a construir dos cárceles, tomamos 1.700 funcionarios, de los cuales 1.500 son policías, y poco más, ¿no? Me parece operadores carcelarios. La población me parece que necesita un poco más y se supone que el ministro del Interior anunciará en este mes de marzo algo que prometió el año pasado, ¿no? Entonces digamos que algunas de las cosas son meros titulares y bueno, tal vez sean titulares y solo eso, y el resultado sobre la vida de la gente necesita un poco más de tiempo. Y ahí esta parte también quería volver a lo que decías de la coalición, que si bien le ha costado coordinar, ahora estaría una mesa instalada, pero siguen teniendo voces disonantes. Sí. Robert Silva, que sale hablando de la educación, un Martín Lema que ya tuvo una reunión con la bancada para hablar específicamente del transporte y el túnel. Obviamente es a lo que él aspira como representante de Montevideo, pero también bien distintos, todos apuntando hablando a cosas... del problema de fuentes de trabajo del litoral, que es uno de los problemas graves que tiene el país. Bueno, te das cuenta que cada uno está tratando de representar sus intereses. Es lógico que sea así, y también nos muestra los límites que tiene una coalición. No es lo mismo un partido que una coalición. Por eso en el medio está el dilema, si ellos van a converger en un partido. Cuando uno tiene un partido es por mecanismos de disciplina, por funcionamiento interno del partido, se puede construir un relato único, pero... Bueno, a algunos partidos les cuesta eso. No, está bien, pero por ejemplo cuando se está en el gobierno se necesita un relato único. El Partido Nacional en el gobierno lo tuvo, el Frente Amplio lo tuvo, aunque hubo momentos muy delicados. El gobierno de Mujica
Mujica armó un equipo económico, no era un equipo económico, pero un grupo de economistas en OPP que metían mucho ruido, ¿no? Y era como una especie de rival del equipo económico liderado por Astori. Es verdad, los partidos siempre tienen dificultades, pero los partidos tienden a unirse cuando están en el gobierno. Cuando están en la oposición, se abren, ¿no? Y yo creo que es razonable que la oposición tenga problemas para actuar de manera unida, cohesionada, porque tienen como distintos intereses, distintos puntos de vista. El problema de la reversión de políticas, cada partido salta cuando le tocan su ministerio, ¿no? Por ejemplo, Robert Silva estaba a cargo de la educación. Javier García saltó por el tema de la compra de las patrulleras. Y así sucesivamente. Bueno, Lema en realidad está criticando porque su objetivo es la Intendencia de Montevideo. Pero me parece que ahí eso es un poco lo que explica en qué momento salen, cuándo ensayan la crítica, porque en definitiva eso también tiene que ver con el tema de aceptar la derrota, ¿no? Porque todos deberíamos saber que cuando en democracia hay una alternancia, lo que debemos esperar es cambio en las políticas públicas. Eso yo lo decía en el 2020, cuando el gobierno de Lacalle Pou presentó la LUC, que afectaba más de 30 políticas públicas. Yo decía, bueno, ganó Lacalle Pou, ¿qué esperan? ¿Que no cambie nada? Bueno, ahora ganó Orsi. Y también debemos esperar que algo cambie. El documento de Lacalle Pou apunta a eso, dice, está bien la alternancia, pero no eso de construir sin destruir. Está bien. Y yo apunta creo que a eso mismo. Yo creo que ahí Orsi tiene un argumento que hoy no lo manejó, que lo manejó en la Asunción, y que me parece que es una innovación desde el punto de vista discursivo. A mí me gustan las innovaciones. Lacalle Pou, por ejemplo, lo de la libertad responsable fue una innovación desde el punto de vista conceptual muy interesante, que no hubo muchos mandatarios en el continente que tuvieran esa creatividad. Orsi, por ejemplo, en el discurso del año pasado, el 1 de marzo, él habló de acumulación positiva. Que acumulación positiva suponía hacerse cargo de que, bueno, no venimos a refundar, venimos a dejar en pie las cosas que nos parece bien. Y eso es muy sensato. Y me parece que en definitiva, muchas de las cosas que hizo el gobierno de Lacalle Pou, por ejemplo, la agencia de monitoreo, ¿no? La mencioné recién, la creó la LUC. Ahora está Gustavo Leal al frente y es clave, es una oficina clave para controlar el cumplimiento del plan. Entonces digo, no existen gobiernos en Uruguay que barran con todo o que traten de refundar todo, pero sí es cierto que lógicamente los partidos que pierden el gobierno al principio están tratando de defender su legado y es como un duelo, ¿no? El aceptar que dejaste de gobernar y que perdiste la elección. En esta relación con la oposición que vos mencionás, ¿qué cabida tiene la discusión del Ministerio de Justicia, ¿no? Que fue uno de los puntos claves, lo mencionábamos, me gustaría retomarlo. Es verdad que estaba en varios programas de gobierno, sí, pero también es verdad que desde que apareció en la agenda pública ya desde hace un tiempo, la oposición marca que no va a dar los votos, ¿no? La creación del Ministerio de Justicia es bastante importante, yo creo, porque eso ayudaría a que el Ministerio del Interior libere responsabilidades, ¿no? Como el INR, por ejemplo. El INR es una, hay otras áreas, ¿no? que tiene el Ministerio del Interior que en verdad, por ejemplo, todo el trabajo con Fiscalía, la creación del Ministerio de Justicia podría traer como siguiente paso la creación de una policía judicial, ¿no? Que trabaje con los fiscales para aportar pruebas y no estar dependiendo directamente del Ministerio de Seguridad, que va a terminar siendo el Ministerio del Interior. Todos los partidos lo tenían en el programa. Algunos legisladores colorados me dijeron que estaba en el programa de Ojeda, sí, no en el programa del sector de Bordaberry, y que la convención del Partido Colorado no aprobó ese programa. Pero lo cierto es que frente a la ciudadanía todos los partidos tenían ese programa. ¿Cuál es el obstáculo que está ocurriendo? Bueno, que temen que Jorge Díaz, al cual es un personaje al cual temen demasiado para mi gusto, o que lo han colocado en ese lugar porque es como una suerte de construcción discursiva, temen que él sea el ministro. Yo no creo que Orsi
sacrifique a Jorge Díaz mandándolo al Ministerio de Justicia. Jorge Díaz es muy importante, estábamos hablando del proyecto del Ministerio de Justicia, la modificación del Código del proceso penal. Sí. Son todos proyectos en los cuales Díaz y su equipo son muy, muy relevantes. Bueno, Cardama, ¿no? El papel, toda la cuestión de los juicios internacionales lo ha tomado él. Entonces, bueno, yo diría que este temor se podría simplemente quitar si el presidente le da la palabra a los líderes de los demás partidos, de que no lo va a nombrar. Yo creo que bajo esas condiciones los demás partidos deberían votarlo porque todos lo tenían en sus programas. Es lo que creo, me parece, ¿no? No hacerlo, bueno, vendría a ser algo así como una jugada poco feliz. Hay que recordar que la creación de ministerios o supresión de ministerios está regida por el artículo 174 de la Constitución y se vota por mayoría de componentes de la Cámara, ¿no? Entonces, la Cámara de Diputados necesita dos votos, o sea, tampoco es tan imposible que el Frente Amplio pueda aprobar ese proyecto. Para terminar, ¿dónde queda la ciudadanía? ¿Dónde queda la sociedad en el medio de un discurso de un gobierno y de una oposición que ambos creen saber lo que la población quiere? ¿Dónde quedan parados en este medio? Te escuchaba ahora a Jorge Díaz, por ejemplo, cuando se pregunta a la opinión pública, pocos lo reconocen. Lo que pasa es que la sociedad funciona como en círculos concéntricos, ¿no? Es decir, hay un primer círculo donde está el sistema político, están los periodistas, los formadores de opinión, los analistas. Luego hay un círculo un poco más amplio, que son todos aquellos que se interesan por la política y que se mantienen informados. Luego hay otro círculo de gente que se interesó durante las elecciones, pero luego que se aleja, que le cuesta mucho trabajo mantenerse al tanto y que en todo caso forma su opinión mirando qué dice o qué hace el candidato o el partido al que votó. Y finalmente hay un círculo muy grande, aproximadamente un tercio de la población, que no le interesa, ¿no? Entonces digamos que los políticos y los gobernantes trabajan con este escenario. Este discurso lo escucharon los dos primeros círculos, que son relativamente pequeños, pero es lo que hay. Digamos, esos dos círculos son los que crean el sentido común de la política. Son muy importantes. Y bueno, hay algunos eventos que trascienden y que llegan al conjunto. Me impresionó mucho, por ejemplo, el caso Penades. El caso Penades llegó al conjunto, porque tenía una cuestión morbosa, era un personaje muy conocido, había mucha sordidez. Y todo el mundo terminó opinando, pero otros casos, el caso Astesiano, el caso Marcet, eran más complicados y no llegan. Cardama igual, es muy difícil, pero de todos modos es un poco la regla. La democracia, cuando hay elecciones, obliga a todo el mundo a votar. Mientras en los periodos interelectorales son aquellos que están interesados en la política, que pueden opinar, que se pueden movilizar, que pueden ejercer presión a través de sindicatos, de asociaciones de interés, etc. Y bueno, me parece que ese es el juego y bueno, veremos si ese porcentaje tan bajo que tiene el gobierno de aprobación o de respaldo logra cambiarlo con todo lo que se anunció hoy. Daniel, muchas gracias por tus minutos. Un gusto. Y tu análisis. Gracias. Un placer. Cerramos por aquí la entrevista, este momento de análisis con el doctor en Ciencia Política, Daniel Chasquetti. Hacemos una breve pausa y retomamos Noticias 5. Hay más información para compartir con ustedes. Porque somos trabajadores como vos, sabemos lo que vale tu trabajo. Así como vos trabajás para que una obra sea segura, nosotros invertimos para que ese proyecto se convierta en realidad. Así como vos cuidás cada detalle, nosotros te informamos con transparencia y dedicación. Mostramos lo que hacemos porque tu tranquilidad es nuestro compromiso. República AFAP. Le damos más valor a tu trabajo.
Seguimos con las repercusiones de lo que ha sido el discurso del presidente y esta rendición de cuentas ante la Asamblea General al primer año de su mandato. Realizó un balance de todo lo actuado y destacó que el 82,5% de las 63 prioridades del gobierno están en marcha. Asimismo, remarcó que este año se crearon 26.000 nuevos puestos de trabajo. Definimos 63 prioridades estratégicas con responsables y cronogramas. Hoy, el 82,5%, más del 80%, está en marcha de esas 63 prioridades. En 2025 se crearon 26.000 nuevos puestos de trabajo. Uruguay alcanzó los 1.755.000 personas ocupadas. Se generaron 19.000 empleos femeninos. La tasa de empleo de las mujeres alcanzó su máximo histórico. El salario real creció 2,3%. La inflación fue de un 3,5%, la más baja en 25 años. Proyectamos que las jubilaciones crecerán un 6%. Estamos en la recta final del diálogo social más amplio que ha tenido el país en años. Como resultado, rediseñaremos el sistema de transferencias a hogares con niños y adolescentes vulnerables, unificando prestaciones dispersas y mejorando los montos. Fortaleceremos el sistema de cuidados y avanzaremos en los cambios comprometidos en jubilaciones y pensiones. Jubilación a los 60 años para los más vulnerables, piso de protección ampliado y mejoras en el pilar de ahorro individual. En materia de seguridad, el presidente también anunció que se comenzarán a construir 2 cárceles de máxima seguridad con tecnología de punta, según informó Orsi en su discurso ante la Asamblea General. Confirmó que enviará al Parlamento un proyecto para la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como lo habíamos anunciado, y también dijo que enviará un proyecto de reforma del Código del Proceso Penal. Avanzamos en la incorporación para fines de este año de 1.700 funcionarios policiales, 1.200 efectivos en proceso de cobertura de vacantes y 500 nuevos cargos para el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y la meta es clara, llegar cuanto antes al compromiso de los 2.000 nuevos efectivos. A su vez, reorganizamos el despliegue para que haya más policías en la calle donde se los necesita. También dijimos en campaña que reforzaríamos el sistema con 20.000 cámaras de videovigilancia. Pues bien, ya superamos esa meta. Este año iniciaremos la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad con estrictos controles y tecnología de punta para personas imputadas o condenadas por delitos que representan un alto riesgo para la seguridad pública. Diseñamos el programa Más Barrio, una política integral para reducir delitos violentos y mejorar la convivencia en zonas de alta exclusión. Seleccionamos los primeros 5 barrios de intervención para el 2026. En abril próximo comenzaremos a trabajar en Cerro Norte para impulsar esta estrategia de pacificación y desarrollo urbano. Avanzamos junto a todos los partidos políticos en un plan nacional de seguridad pública. Este no es un problema que se resuelva cada 5 años. Necesita mirada larga y políticas de Estado. Es por esto que tomé la decisión de enviar al Parlamento para su consideración en las próximas semanas de un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Seguiremos fortaleciendo la política de memoria, abriendo archivos y democratizando la información. Bueno, muy bien, hasta aquí este repaso de lo que estaba haciendo el discurso entonces del presidente Orsi ante la Asamblea General. Momento de deportes y de presentaciones y bienvenidas. Exacto.